Aquí hay una pregunta que creo que Jordán también se la formularon por allí, que dice, ¿podríamos pensar que la congelación del tema del Esequibo fue influenciada por transnacionales? Bueno, en aquella oportunidad fue inducida por Colombia, por el problema colombiano con el problema del Golfo, ¿no? Que también tenía su connotación petrolera, ¿no? Y presionaron por el Golfo y presionaron por aquí, por Guyana. Y Caldera no tuvo la posibilidad, la capacidad de maniobra para manejar los dos problemas simultáneamente. Eso generó de que entonces se fueran a Trinidad y Tobago y firmaron el protocolo de Puerto España, donde congelaron la negociación durante 12 años. Esa estrategia fue la que quisieron repetir ahorita, porque las historias a veces se repiten. Entonces, con el decreto de Obama por un costado y por el problema de Guyana que meten el barco, este barco tiene su connotación estratégica y la conexión directa de los Estados Unidos, porque el problema está el petróleo. Estados Unidos resulta ser de que tiene, ¿verdad?, un consumo de 20 millones de barriles de petróleo diario y produce 9 o 10, quiere decir de que tiene que importar más del 50% del petróleo que consumen todos los días. ¿Y de dónde lo van a sacar? Un poquito de aquí, un poquito de allá. Por eso atacan a todos los países petroleros. Y ese es nuestro mayor enemigo, esa vorágine de consumo. O sea, que en este caso petrolero. la Exxon sería simplemente un delfín colocado. No, el delfín, ese fue un anzuelo. Nos tiran ese anzuelo para que nosotros lo captemos. Y mi recomendación, y ha sido mi recomendación, de que dejemos ese barco ahí tranquilo. Ese barco va a producir ahí, eso por eso el contrato es para 10 años. ¿Pudiéramos mover, por ejemplo, plataformas de PDVSA a esa zona? Como mínimo de PDVSA, ¿ah? Para hacer lo mismo, en virtud de que nosotros no debemos hacer sino lo mínimo en función de lo que Guyana hace, para no apabullarle y para no pasarle por encima, porque es un país pequeño, un país relativamente... Coronel, ¿hay presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en ese territorio? No, no lo hay, porque precisamente es el ejemplo que yo te pongo. Tú tienes una casa y me la tienes alquilada a mí. ¿Quién tranca la puerta en la noche? La tranco yo. ¿Quién se come los mangos que están en el solar? Me los como yo, porque tú me tienes alquilada y la cosa. Ahora, yo puedo estar alquilado y puedo estar legal, pero después me puedo poner en una condición ilegal y estoy ocupando tu casa en una forma ilegal y tú estás tratando de desocuparme a mí de tu casa, pero resulta ser que el candado se lo pongo yo cuando salgo, la tranca detrás de la puerta se la pongo yo cuando voy a dormir, los mangos que están en el solar me los como yo. Ellos están usufructuando un territorio que es venezolano, ellos tienen la posesión, pero nosotros tenemos la propiedad. Lo que necesitamos precisamente es negociar y hacer una negociación, pero sin cometer los errores que cometimos con antelación, que fueron 3 fundamentalmente, y yo lo pongo en un documento que tengo por allí, ¿no?, en donde resulta ser que nos ocupamos todo el tiempo es de reclamar, y hicimos poco por la recuperación, y cuando quisimos hacer algo por la recuperación, quisimos recuperar el territorio, y para yo recuperar el territorio no quiero recuperar el territorio, lo que quiero es recuperar a la gente primero. Yo aprendí con mi padre de que amarrando el becerro amarramos la vaca, es decir, que debemos inicialmente hacer un esfuerzo sobrehumano del Estado venezolano para recuperar la identidad nacional en esos ciudadanos que siendo venezolanos por nacimiento, tienen una cédula de identidad guyanesa. Coronel, acá me coloca Miguel Rodríguez en Twitter, dice, el Estado Esequibo debe ser el número 24 de Venezuela. ¿Eso podría ser una opción? Esa es una opción, pero la otra opción es retrotraernos a la historia, porque ese territorio estaba configurado en 2 espacios geográficos, uno que le pertenece a la parte norte al estado del Tamacuro, y si tú ves, en mi libro aparece la constitución del estado del Tamacuro, y resulta ser de que el estado del Tamacuro abarca toda la parte norte del territorio Esequibo, lo abarca el territorio del estado del Tamacuro, y la parte baja del territorio Esequibo es parte del estado Bolívar y está dentro de la constitución del estado Bolívar. Por lo tanto, hay otra parte allí que pudiéramos, otra visualización, que pudiéramos simple y llanamente anexárselos como en efecto están legalmente en las constituciones de esos 2 estados. Entonces no necesitamos estar creando un estado 24, porque ese estado
supuesto estado del Esequibo es parte del estado del Tamacuro y parte del estado Bolívar. Ahora, por acá Isabel pregunta si ya existe un acuerdo de Ginebra, ¿qué hacer a partir de este momento? ¿Cómo enumerar los pasos? Esperar, ¿no? Bueno, También, es que precisamente la posición oficial venezolana es que nosotros necesitamos incorporarnos a las discusiones dentro del marco del Acuerdo de Ginebra, porque lo establece el Acuerdo de Ginebra y Guyana tiene que meterse por el aro en virtud de que el Acuerdo de Ginebra es el instrumento legal, jurídico a nivel internacional, el cual debe de regir la reclamación de nuestro territorio. ¿Ese acuerdo no tiene vencimiento? ¿Perdón? Es decir, no tiene un... No tiene plazo de vencimiento. No tiene un plazo. Ahí fue donde cometió el grave error el gobierno de Caldera y Calvani como canciller, donde congelaron la vigencia del Acuerdo de Ginebra. Ahora, uno escucha, uno lee cosas como que, bueno, el gobierno chavista es el culpable de que perdimos el Esequibo, Nicolás Maduro como es colombiano, cualquier cantidad de cosas, y usted está responsabilizando en este caso a los copellanos, ¿cierto? Bueno, en ese caso, durante esos 12 años. Y cuando yo hago un análisis de mi ignorancia y de mi estupidez como militar, obligado a conocer los grandes problemas del Estado venezolano y sobre todo los que configuran la parte geográfica de nuestro país, resulta ser que cuando yo hago el análisis, yo me gradué en el año 69 y en el año 70 me congelan y me prohíben hablar del Esequibo y me mantuvieron durante 12 años como un ignorante. Entonces, cuando yo reacciono es cuando regreso de Brasil y me mandan para Upata, me mandan frente al territorio Esequibo, allí en la zona del Estado Bolívar, y me percató de que yo soy un ignorante. Entonces yo mismo me declaré estúpido, porque una persona que estudia en la NASA y no sepa nada de astronauta, resulta ser que es un estúpido, porque no solamente es un ignorante, uno puede ignorar cualquier cosa, pero cuando uno está obligado, eso es como que tú no sepas hacer un programa de televisión, entonces, y eres periodista de aquí de BTV, entonces no serías nada más ignorante, sino estúpido también. Entonces, para dejar de ser ignorante y para dejar de ser estúpido, empecé a buscar documentos, empecé a comprar libros, empecé a documentarme con el objeto de saber del por qué. Y cuando analizo del por qué yo había sido ignorante y estúpido, me percato es que yo había sido hijo de esa ignorancia y esa estupidez de haber mantenido durante 12 años prácticamente congelada la negociación del Acuerdo de Ginebra. Ahora, coronel, yo tengo este mapa que usted trajo, ¿no? Y yo le decía en el corte, bueno, entonces esta cosa es un desastre, porque aquí está nuestra Guayana Esequiba, que es el nombre, ¿cierto? No es Guyana Esequiba, porque ahora resulta que usted busca los mapas en internet, entonces desaparecieron los que dicen Guayana, es difícil, dicen Guyana inglesa, de hecho... No, pero ahorita están apareciendo muchos otros. Métete ahorita para que tú veas que a raíz de todo este debate, pero entonces aquí hay otro territorio que usted me decía, este territorio le pertenece a Brasil. Ajá. Y Brasil, de hecho, está ejerciendo soberanía allí. O sea, que todo el mapa de la Guayana Esequiba en forma indirecta, fíjate, en el programa anterior yo les expliqué allí, les dije, Brasil está penetrando allá abajo, pero es que ellos tienen unos intereses muy particulares, ¿no? En la oportunidad que Brasil financió la construcción del puente sobre el río Tacutú, resulta ser de que el actual presidente de la República, allá en Cancillería, me preguntó, coronel, ¿y qué hacemos allí que Brasil se está metiendo y está haciendo un puente grandísimo sobre el río Tacutú, aquí para pasar de Bonfín hacia Leten? Le dije, no, pero es que ellos tienen sus propios intereses, por el contrario, nosotros lo que debemos de informarle a Brasil que nosotros estamos conscientes de que ahí hay un espacio de unos 9.500 kilómetros cuadrados que están demarcados como dentro del territorio Esequibo, pero que no le pertenecen a Venezuela, por cuanto ese espacio le pertenece a Brasil en virtud del Tratado de Delimitación del 5 de mayo de 1859, donde nosotros establecimos la frontera a través de la divisoria de agua. Y ese espacio que estás marcando allí es un espacio que allí corren afluentes del río Tacutú y del río Erin, o Maguá, como ellos lo llaman también allá en Brasil. Y esos dos ríos son afluentes del río Branco, y el río Branco es afluente del río Amazonas. Por lo tanto, ese espacio geográfico que yo tengo demarcado allí le pertenece a Brasil. En el momento en que nosotros recuperemos el territorio Esequibo, como es lógico que lo hagamos, hoy, mañana o pasado, resulta ser que nosotros debemos de devolverle ese espacio geográfico a Brasil, y Brasil lo sabe. Yo he dado varias conferencias por allá en Brasil y mi libro se lo llevé yo personalmente a la Escuela de Comando y Estado Mayor en Río de Janeiro
por cuanto yo me gradué de oficial de Estado Mayor